¿Cómo están, chicas y chicos del primero de secundaria? El día de hoy vamos a desarrollar en el área de ciencias sociales la sesión número 3. Este es un video preparatorio o introductorio para la sesión que se va a desarrollar en televisión hoy miércoles 3 de junio a las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde y media en el canal de TV Perú. Entonces la sesión es Exploramos el antiguo Perú y descubrimos Caral, tecnología e intercambio. Como decía, es una sesión introductoria, nos va a servir básicamente para orientarnos en el tiempo y en el espacio de la historia peruana para poder comprender mejor los conceptos que se van a vertir en el programa Aprendo en Casa, transmitido por TV Perú, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a esto. eh, Vamos a analizar primero las épocas de la historia del Perú. Sabemos bien que para ubicarnos en un lugar o en un determinado espacio tenemos que saber en ciencias sociales o en historia en general, primero el tiempo y luego los espacios. Sabemos que la historia del Perú se divide en tres épocas fundamentales, ¿no? La más antigua, que es la época prehispánica, que podemos verla aquí, ¿no? La época prehispánica. Se inicia desde el poblamiento de América hasta la conquista del Tahuantinsuyo, más o menos desde los 10.000 años antes de Cristo hasta el 1532, cuando llegan los españoles a América y conquistan el Imperio Inca. En esta época se desarrollaron una serie de culturas, pueblos que seguramente lo han escuchado, ¿no? Caral, Chavín, Moche, Tiahuanaco, Púcara, no sé, también los mismos incas más adelante, o antes de los incas, Huari, los Chancas. Entonces una serie de pueblos que vivieron en el Perú antiguo, inclusive mucho más antes hay sociedades de cazadores, recolectores, pueblos precerámicos, pueblos que ya usaban la cerámica. Entonces hay una serie de información que se da, o una serie de pueblos que se desarrollan en esta época prehispánica, que es la época más larga de la historia del Perú. Posteriormente tenemos la época colonial, que se da desde la llegada de los españoles o desde la conquista del Tahuantinsuyo hasta la independencia del Perú en 1821. En esta época prima la presencia española en América, en el Perú también. Es una época de dominio extranjero, vamos a decir, por parte de los españoles. Eh, Se cambia la cultura, se cambian las tradiciones, los usos, hasta el idioma, la religión. Entonces va marcando ya lo que sería el futuro Perú que conocemos actualmente, ¿no? Luego está la época republicana, que empieza con la proclamación de la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 por San Martín en Lima, ¿no? Y llega hasta la actualidad. Ya sabemos todo el proceso que ha venido pasando en el Perú, ¿no? Desde la época de la independencia. O si no, ya lo vamos a ir estudiando con mayor detenimiento en los grados posteriores o en sesiones más adelante. Seguimos entonces. Como de resumen, tenemos tres épocas en la historia del Perú: época prehispánica, época colonial y época republicana. Y el tema que nos atañe en esta oportunidad es Caral, ¿no? Y lo ubicamos entonces en la época prehispánica. La periodización de la historia del Perú, prehispánico en este caso, ¿no? Existen dos versiones, dos formas de entender el periodo prehispánico del Perú. En realidad los años son en algunos casos confusos y en otros casos no aportan mayor claridad a al estudio de la época prehispánica. ¿Por qué? Porque en el Perú, antes de la llegada de los españoles, no existía una escritura, vamos a decir, comprobada hasta la actualidad, que se haya descubierto. No existía una escritura para poder registrar, ¿no?, los datos históricos, las caídas de las civilizaciones, de los pueblos.
los años en que se desarrollaron, no había nada en comparación a lo que existía en Europa. Entonces, se han buscado dos alternativas más o menos para poder explicar este proceso o este periodo esta época de la historia del Perú, ¿no? Entonces, hay una versión que está dada por el arqueólogo John Rowe y también otra por el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. La primera, vamos a verlo aquí. Bueno, antes de eso, mira, nos dice aquí, existen dos propuestas, ¿cierto? El sistema de horizontes e intermedios propuestos por John Rowe. En este caso, John Rowe llama horizontes a las épocas donde hay una civilización o un pueblo que marca clara diferencia con los demás, que se constituye de suma importancia e influye a los demás pueblos. Los intermedios generalmente son etapas previas al surgimiento de ese pueblo que va a marcar la diferencia o etapas posteriores, cuando ese pueblo decae y se dispersa o se distribuye en diversos pueblos o culturas que van surgiendo ya de manera independiente, ¿no? No existe una claridad en una cultura, un pueblo que domine el panorama histórico. En cambio, el otro sistema de análisis o de periodificación del pueblo prehispánico es el sistema de desarrollos regionales e imperios, que está propuesto por Luis Guillermo Lumbreras. En este caso, Luis Guillermo Lumbreras se basa más que nada en el estudio de las formas de relación, de desarrollo social de los pueblos, ¿no? En cambio, el de John Rowe era básicamente desarrollo arquitectónico, desarrollo artístico, vamos a decir, en cuanto a esculturas, en cuanto a cerámicas, cosas así. En cambio, este lado es más social, ¿no? El de Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, él ve más o menos lo que es la consolidación de ciertos poderíos, de ciertos grupos de gente que va a marcar también la diferencia, como lo había propuesto en cuestión de los horizontes John Rowe, pero Luis Guillermo Lumbreras propone otra forma y eh, más que nada orientado al poder político, al control social, al control a partir de los ejércitos, de una organización adecuada o del Estado, ¿no? Entonces lo vamos a ver aquí. Esta propuesta del lado izquierdo es la que se propone a través de John Rowe y la del lado derecho es la de Luis Guillermo Lumbreras. Como veremos, ambos toman como un punto de partida el año 10.000 antes de Cristo y terminan ambos en 1532. Entonces, este lado, mira como nos damos cuenta, precerámico, que quiere decir pueblos que estaban antes del desarrollo de la cerámica, pueblos o grupos sociales, grupos humanos, antes del desarrollo, del uso, del descubrimiento de la cerámica. Posteriormente ya se dan los primeros asentamientos quizá ya más organizados, un horizonte temprano, como he dicho, destaca un pueblo que es Chavín. Luego de la caída de Chavín ocurre un intermedio temprano, donde hay varias culturas que de alguna manera sobresalen, pero ninguna se superpone a la otra, ninguna es categóricamente superior a las demás. Luego de eso se consolida en el horizonte medio una cultura, o dos culturas ya, ¿no? Lo que es Huari como un imperio y Tiahuanaco también. Huari en el centro, desde Ayacucho y se expande hasta el sur. Y Tiahuanaco en el sur andino, ¿no? Lo que sería inclusive Bolivia ahora. Luego van a decaer estas culturas y también va a haber otro intermedio, ¿no? Y van a surgir otros pueblos que van a ir desarrollando también grandes potencialidades, grandes capacidades artísticas, culturales. Y más tarde se va a sintetizar todo esto, va a dominar el pueblo inca, ¿no? La cultura inca que va a terminar con el último horizonte, que va a ser el Tahuantinsuyo y bueno, termina con la caída del Tahuantinsuyo mismo del imperio en 1532 a mano de los españoles, ¿no? Ese es el análisis, creo, más simplista que podemos hacer del lado de la teoría de John Rowe, ¿no? En el caso de Luis Guillermo Lumbreras, como podemos ver claramente aquí, se basa más que nada en las formas de vida de las personas, ¿no? O de los grupos humanos que viven en esa época. Entre el 10.000 al 1200 se dice, lo califica como recolectores, y dentro de eso divide dos, ¿no? Lítico y arcaico. Luego,
los agricultores aldeanos, o sea, la forma de vida que tenían, ¿no? Ya los formativos y las culturas regionales. Y luego las industrias urbanas, ya los grandes centros urbanos, los imperios, ¿no? Huari, algunos estados regionales y más adelante Tahuantinsuyo. Como podemos ver, se corresponden, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el precerámico, que no usaban cerámica, aquí claramente dice que usaban la piedra, ¿no? O lítico. Entonces, desde la llegada de los primeros cazadores hasta el descubrimiento de la agricultura, ¿no? Les había dicho, ¿no? 10.000 más o menos la llegada de los primeros seres humanos a América y, bueno, aquí hay una variación, ¿no? Por eso les decía que no siempre se van a poner de acuerdo. Aquí dice hasta los 2000 a.C. y él dice hasta los 4000, aunque aquí hasta el 1200, ¿no? Sería una subdivisión. Entonces, no se ponen de acuerdo en cuanto a los años, pero sí más o menos nos dan una idea clara de los estilos de cerámica, estilos de construcción y en este caso estilos de vida, que explican de alguna manera el Perú prehispánico. Seguimos entonces, vamos a ver un video donde se analiza el sistema cronológico estilístico o planteado por, o el sistema de horizontes intermedios también, como lo pueden llamar, planteado por John Rowe, ¿no? Entonces vamos a ver el pequeño video que nos va a explicar de manera puntual y espero con claridad esta parte de la periodificación de la historia según John Rowe. A ver, vamos a ver, aquí está el botón y le damos play. Esta forma de división fue planteada por el señor John Rowe, que se basó en estudios de cerámica, arquitectura, tejidos, entre otras cosas, pero principalmente cerámica. La cerámica no siempre estuvo presente en la historia del hombre que llegó al Perú. Es por ello que el señor Rowe consideró que la cerámica era un indicador cronológico del inicio del periodo en la cual se estaban formando las primeras culturas. A este le denominó periodo inicial. Pero la historia del Perú no inicia con el periodo inicial en la cual se empiezan a formar las primeras culturas. Para ello debió existir todo un proceso de desarrollo en la cual el hombre que llegó a nuestro territorio debió afrontar y adaptarse a las contradicciones de la naturaleza. Toda esta etapa se caracteriza por la ausencia de la cerámica. Por ello es que el señor John Rowe la denominó periodo precerámico. Y para poder subdividir este precerámico en etapas, el señor Rowe tuvo que basarse en otras manifestaciones culturales, ya que no existía cerámica. Por ejemplo, las primeras construcciones. Entonces la aparición de las construcciones marcaron el final del periodo precerámico temprano, en la cual el hombre era un recolector, cazador y tenía una vida normal. Y marcó el inicio del precerámico tardío, en la que las primeras construcciones fueron el producto del sedentarismo, pero principalmente la producción de un excedente económico. Todo lo posterior del periodo inicial hasta antes de la llegada de los españoles, al no haber un medio para poder orientarse en el tiempo, a diferencia de Europa, que sí existían inscripciones, crónicas, códigos, etc., en el Perú se utilizó la cerámica. Por lo tanto es que mediante sus cambios en forma y diseño es que se puede establecer el tiempo. ¿Pero por qué la cerámica? Bueno, es que es en la cerámica en la cual el hombre se pudo manifestar, como por ejemplo podemos ver imágenes de sus dioses, imágenes de sus costumbres o de sus creencias y entre otras muchas cosas más. Cada pueblo o cultura tenía su propio estilo de hacer cerámica. A esto lo vamos a denominar estilo local. Pero había momentos en la que el estilo de un pueblo se empezaba a poner de moda, por así decirlo. Y al ponerse de moda, los demás pueblos empezaban a copiarse. A este fenómeno se le va a denominar moda estilística. Al igual que sucede en la actualidad. Cuando un jugador famoso se hace un corte de cabello, bueno, los chicos observan y empiezan a hacerse ese corte. Algo semejante pasaba con la cerámica en aquellos tiempos, ¿no? Pero generalmente estas modas eran impuestas. Esto llevó a deducir que el pueblo dueño de este estilo tuvo dominio sobre un denso territorio. Entonces
Entonces, cuando hay predominio del estilo local, se le va a denominar periodo intermedio, y cuando hay predominio de las modas estilísticas, se le denomina horizonte. Por ello, el señor John Rowe va a establecer el primer horizonte a Chavín, pero este va a ser antecedido por el periodo inicial, en la cual se estaban formando las primeras culturas que tenían su propio estilo de hacer cerámica, y acá estaba incluido Chavín. Chavín sobresale y con el tiempo se convierte en un horizonte, el cual va a tener dominio ideológico sobre un extenso territorio. Cuando el gobierno de Chavín decae, los pueblos que antes estaban bajo la influencia de Chavín van a empezar a independizarse y van a empezar a crear sus propios estilos en hacer cerámica. Y no solo en hacer cerámica, sino entre otros aspectos más. A esto se le va a denominar intermedio temprano. Dentro del periodo intermedio temprano vamos a encontrar las culturas Mochica, Nazca, Huarpa, Tiahuanaco, Recuay, Lima, Cajamarca, Lambayeque y otras más culturas. Posteriormente se van a empezar a formar nuevos pueblos, como es el caso de la cultura Wari, quien se va a formar a partir de la cultura Huarpa y va a tener influencias tanto de la cultura Nazca como los tiahuanacos. Esta mezcla de estilos se van a empezar a difundir mediante conquistas militares, es por ello que se le va a denominar como segundo horizonte. Luego de la desintegración de la cultura Wari, los pueblos que estaban bajo su control van a empezar a crear sus propios estilos. A esto se le va a denominar intermedio tal. Este predominio del estilo local se va a ver interrumpida por la expansión de la cultura inca, quien al momento de conquistar los territorios locales van a empezar a implantar sus propios estilos, como por ejemplo el de hacer cerámica. Pero como ya les dije, no solamente en la forma de hacer cerámica, sino que también imponían su religión, sus estilos arquitectónicos y así otros aspectos más. A la expansión incaica se le va a denominar tercer horizonte. Posteriormente llegan los españoles, pero esto ya es otra historia. Hasta ahí, como pudimos ver, básicamente el planteamiento de John Rowe se basa en el desarrollo de la cerámica, ¿cierto? Entonces, pre-cerámico no había cerámica. Periodos iniciales aparecen estilos cerámicos propios de cada pueblo. Horizonte temprano predomina la cerámica Chavín. Horizonte o intermedio temprano, nuevamente surgen estilos de cerámica particulares, ¿no? Nazca, Moche, Lima, entre otros, porque Chavín había decaído. Entonces, posteriormente, para el horizonte medio, aparece ya la cerámica Wari y Tiahuanaco como los que predominaban en el escenario, ¿no? Entonces quiere decir que los pueblos también, esos pueblos dominaban política y culturalmente las regiones, ¿no? Luego, lo mismo con intermedio tardío, decaen esos pueblos y nuevamente los otros pueblos siguen su propio estilo de cerámica, ¿no? De construcciones y todo eso. Posteriormente, surge la cultura inca que influye todo y homogeniza las construcciones y los estilos de cerámica. Entonces, todo se basa en estudio de cerámica o estilos de construcción y arquitectura, ¿no? Ahora vamos a ver el sistema cronológico procesual, o también conocido como desarrollos regionales e imperios, que lo había propuesto Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Procesual. Este sistema va a ser introducido y popularizado por el señor Luis Guillermo Lumbreras. El señor Lumbreras se va a basar en indicios materiales del desarrollo social, económico, tecnológico y político, pero principalmente en el estudio de las relaciones socioeconómicas. Para ello se estableció una serie de procesos de desarrollo o evolución que estaban determinados por el modo de producción y trabajo. Como podemos observar en la pizarra, estos patrones fueron establecidos dependiendo del desarrollo del hombre. Así tenemos una comunidad primitiva, el cual se inicia con la llegada del hombre en el Perú y culmina con la construcción de los primeros centros ceremoniales. Tenemos un formativo, el cual vendría a ser el proceso de desarrollo de los primeros estados. Tenemos también lo que denominamos las primeras síntesis culturales, y
posteriormente tenemos lo que son los estados regionales, que se forman a partir de la desintegración de los grandes imperios. Entonces, para poder aclarar mejor, mencionemos el proceso de desarrollo. El primer proceso inicia con el poblamiento americano, en el cual el hombre es cazador-recolector y vive una vida transhumante. A esta primera etapa se le denomina el periodo lítico. En la segunda etapa podemos encontrar el inicio de la domesticación de plantas y animales. Esta segunda etapa está relacionada con lo que denominamos el arcaico imperio. En la tercera etapa se da el surgimiento de los primeros jefes y de las élites gobernantes. Los primeros dirigentes fueron astrónomos que guiaron a la población para poder producir un excedente económico. Al producirse un excedente económico, la población tuvo tiempo para poder especializarse en otras actividades, como por ejemplo surgieron los arquitectos y por ende la construcción de grandes templos ceremoniales, y así como otras actividades más que empezaron a surgir. Esto es característico del periodo arcaico superior. En la cuarta etapa tenemos la consolidación del Estado como una herramienta de control. Para que ello ocurra debió existir todo un proceso a la cual se le denominó formativo. El formativo se divide en 5 etapas, pero para no confundiros solo mencionaré 3 etapas. El formativo inicial, formativo medio y formativo final. En el formativo inicial se estaría dando la formación de pequeños estados en diversos puntos de nuestro territorio con un tipo de gobierno teocrático. El formativo medio vendría a ser la primera síntesis cultural en la que uno de los estados del formativo inicial se iba a encargar de recopilar todos esos conocimientos y expandirlos por un extenso territorio. Es el caso de Chavín. Y el formativo final vendría a ser la desintegración de este, formándose pequeñas culturas con influencia chavín, o también llamadas culturas puentes, como por ejemplo la cultura Parak. En la quinta etapa tenemos a la urbanización, lo cual caracteriza a los pueblos que se desprendieron de la influencia chavín. Aquí el tipo de gobierno ya no solamente es teocrático, sino también militar. A esta etapa se le denomina como el primer estado regional. El surgimiento de los primeros estados regionales permitió la diversificación cultural, pero también provocó un desarrollo desigual, ya que no todos los pueblos se desarrollaron de manera homogénea. Como sexta etapa tenemos el surgimiento y posterior desintegración de los imperios, como es el caso del Imperio Wari y del Imperio del Tahuantinsuyo. Ambos imperios fueron el resultado de la síntesis cultural de estados regionales anteriores, como es el caso del Imperio Wari, que se formó a partir de la cultura Huarpa y recibió influencias de la cultura Nazca y Tiahuanaco, y no solo de ellos, sino de otras culturas más. Otro ejemplo de síntesis cultural es la del Gran Imperio Inca, que también se puede decir que es la última, ya que lamentablemente con la repentina caída del Tahuantinsuyo en manos de los españoles, todo el conocimiento ancestral andino fue desapareciendo. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo un pequeño cuadro en la que pues, he intentado resumir todo lo que he dicho y lo he hecho de la manera más comprensible posible. Espero que hayan logrado retener, aunque sea un poco de lo que he hablado, ya que el tema no está nada complicado, ¿ok? Ya, como hemos visto entonces, ubicamos a Caral, ¿no? Caral, según John Rowe, se encontraría en lo que es el precerámico, pero ya cerca de
o al menos en la mitad del precerámico, ¿no? Porque Caral se desarrolla al menos a los 5000 años antes de Cristo. Entonces el precerámico abarca desde el 10.000 al 2000. Entonces más o menos en la mitad del precerámico se encontraría Caral. Y obviamente va a llegar todavía su influencia hasta más adelante, ¿no? Hasta el periodo inicial probablemente. Entonces podemos decir que Caral se inicia en el precerámico o en la época de los cazadores, recolectores, pero ya en las partes tardías, partes finales de esa época del lítico y pasando ya al arcaico, ¿no? Entonces, con esa información creo que ya hemos ubicado en el tiempo y en el espacio lo que es Caral, ¿no? El desarrollo de la civilización Caral. Eh, entonces, ya esta parte de aquí entra plenamente ya a lo que es la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a tener 4 ideas principales respecto a lo que es Caral, ¿no? Ubicación en el tiempo. Caral se desarrolla hace aproximadamente 5000 años enmarcado dentro del periodo prehispánico de la historia del Perú. Entonces, Caral es de la época prehispánica. Y para ser más exactos, podemos decir quizá del precerámico o de la época de cazadores y recolectores, en las etapas finales, ¿no? La segunda idea es ubicación espacial, o sea, en dónde se desarrolló Caral. Caral se desarrolló en el valle de Supe, que pertenece en la actualidad a la región Lima. Obviamente en esa época tendría otros nombres, no existía Lima como tal, ¿no? Como región, simplemente como territorio. Tercer punto importante, la importancia. ¿Por qué es importante Caral? Según las investigaciones de la arqueóloga Ruth Shady, Caral es la civilización más antigua de América. Se dice que está al nivel de Mesopotamia en lo que es Asia o Asia Menor, vamos a decir, y Egipto, ¿no? Son civilizaciones antiquísimas que son muy estudiadas, muy conocidas. Sin embargo, Caral pareciera que no se ha difundido tanto en lo que es la historiografía y el estudio general de la historia a nivel mundial, ¿no? Pero es uno de los pocos lugares donde se inicia la civilización o la vida en sociedad de los seres humanos. Cuarto punto, periodo de desarrollo. Caral se habría desarrollado en la época previa al descubrimiento de la cerámica, al precerámico, como decimos, ¿no? En las épocas tardías, ya precerámico tardío, podemos decir, o la época tardía de los cazadores recolectores. Entonces sí se puede conciliar ambas teorías, como se dan cuenta, ¿no? El propósito de la sesión de esta semana es que ustedes logren explicar la trascendencia o la importancia de Caral, ¿no? Y para ello, dice, se valdrán de las investigaciones realizadas por los arqueólogos a través del análisis de diferentes fuentes. O sea, pueden ser videos, las fichas o las diapositivas que estamos viendo ahora, o imágenes también, y también pueden valerse de su texto escolar en la página 124, ¿no? O 124 y 125 para ser más exactos. A modo de resumen, vamos a dar los datos más importantes sobre Caral. Caral se desarrolla en todo el Valle de Supe, ¿no? En donde se han identificado 25 asentamientos contemporáneos a Caral. ¿Qué quiere decir? 25 pequeños poblados que estaban íntimamente vinculados a la civilización Caral, ¿no? De esos 25, dice el proyecto Zona Arqueológica Caral, está trabajando actualmente en solo 11 asentamientos todavía. Entonces hay mucho por estudiar, mucho por descubrir sobre Caral todavía, ¿no? Tercer dato dice, en la civilización Caral se realizó un manejo transversal del territorio a través del intercambio a corta, mediana y larga distancia. Entonces ya existía el comercio en esa época, más o menos hace 5000 años, 4800, 4500, 4000, 3000, por ahí, ¿no? Ya había, hizo un intercambio a corta, mediana y larga distancia. ¿Qué quiere decir a corta? Bueno, podían comerciar en el mismo valle, ¿no? A mediana quizá con otros valles o alrededores, casi llegando quizá a los valles interandinos, subiendo para la sierra, ¿no? Y a larga distancia, inclusive se dice que comerciaban probablemente con lo que es Ecuador ahora, Quito, Tumbes, podían comerciar también probablemente con Bolivia, con lo que es Bolivia ahora, entonces son regiones muy amplias de comercio que tenían la gente de Caral, ¿no? Y como otro punto, Áspero es la ciudad pesquera de la civilización Caral y le proporcionaba a la ciudad sagrada de Caral muchísimos pescados y mariscos.
O sea, Áspero es una ciudadela que está ubicada cerca del mar, ¿no? En Caral. Bueno, en el Valle de Supe se dice que esa civilización, o ese pueblo, brindaba alimentación, al menos desde el lado de los pescados y mariscos, ¿no? Y obviamente todo se hacía por intercambio. Probablemente la gente de Caral entregaba vegetales, otros productos a cambio de pescado, ¿no? Aquí podemos ver, en un resumen de imágenes, las principales actividades económicas. Aquí hay un comercio local quizá. Están, como nos damos cuenta, intercambio. Todo es intercambio, ¿no? No existían monedas en esa época. Entonces se intercambiaban los productos. Uno de los elementos claves también para demostrar que existía el comercio a larga distancia, como aquí podemos ver, la gente de Caral navegando a través del mar, ¿no? Y ahora, también sería bueno o interesante ver una imagen donde la gente de Caral atravesando las montañas en caravanas, yendo a comerciar a otros lugares. Entonces, ¿cómo saben los arqueólogos que realmente comerciaban a grandes distancias? Hay dos elementos que nos pueden demostrar eso, ¿no? Primero, el espondylus. ¿Qué es el espondylus? Es la concha de un molusco que normalmente vive en aguas tropicales, o sea, en Tumbes o más al norte, en Ecuador, ¿no? Entonces, la gente de Caral probablemente iban en embarcaciones hasta esos lugares y conseguían esos productos y los traían. No, no existe en la costa peruana cerca de Lima o en el sur, siempre en el norte, ya terminando la frontera del Perú. Entonces, sí hacía un comercio a larga distancia, eso nos demuestra. Y otra que es la sodalita, ¿no? La sodalita en realidad es un elemento no muy común, es un tipo de roca preciosa o piedras preciosas. Y los grandes yacimientos en Sudamérica se encuentran pues, en Brasil y en Bolivia. Se dice que hay yacimientos en sur o en las montañas, en la Sierra de Arequipa, en algunos lugares, pero hay mínimos. Entonces se cree que al encontrar sodalita en los valles de Caral o en los restos arqueológicos de Caral, se cree que eh, se, se comerciaba con zonas como Bolivia, ¿no? Por traer la sodalita, que era una piedra preciosa muy utilizada para fabricar elementos decorativos, collares, entre otros, para la civilización caral, o al menos para los grandes jefes, ¿no? La agricultura, podemos ver ahí gente cultivando, o al menos sacando semillas. Aquí también podemos ver aprovechando, en la imagen del lado derecho, gente aprovechando los recursos que había en el valle, por ejemplo, la totora, para utilizar la tecnología de los chimpus, ¿no? Para o Shrimp, pues, creo que es para hacer una tecnología antisísmica para la construcción de sus viviendas o templos u otros edificios. Esto es evidentemente la pesca. Pescaban con redes, con anzuelos, en base al algodón, ¿no? Entonces era importante el intercambio de productos para la gente que vivía cerca de la costa, necesitaba el algodón y entonces podrían haberlo cambiado con pescado. Datos finales sobre Caral, las xícaras, ¿no? Dice lo que decía yo, que las hojas se usaban para hacer unas pequeñas redes o canastillas donde se podía piedras para utilizarlos como cimentación de la construcción de viviendas. Entonces, las xícaras, dice, son una técnica sismo resistente que ya era utilizada hace 5.000 años por los habitantes de la civilización Caral, sus casos antisísmicos, ¿no? Otra dice, según el Instituto Arqueológico Americano, la Dama de los Cuatro Tupus es uno de los grandes descubrimientos arqueológicos más importantes del 2016 a nivel mundial. En 2016 se descubre, ¿no? Una sacerdotisa o una gobernante de Caral que está bien ataviada y en estado de momificación, obviamente, y la encuentra pues con joyas, entonces demuestra la importancia de la mujer también en la sociedad Caral. Por último, los complejos arqueológicos de Bichama o el complejo arqueológico de Bichama es la ciudad agropesquera de la civilización Caral y se empezó a investigar en el año 2007. Aparte de Bichama, también habíamos hablado de Áspero, ¿no? Que eran poblados que estaban cerca de la costa y que utilizaban a su gente para pescar, se dedican absolutamente más a la pesca que a la agricultura, y luego intercambiaban sus productos obtenidos del mar con la gente de más arriba del valle, donde obtenían algodón y otros productos para subsistir, y también algodón para hacer sus redes o anzuelos, ¿no? Entonces, para terminar, estemos atentos siempre a la televisión que se va a transmitir al programa el día de hoy.
Y si es que no han podido visualizarlo, de todas maneras les voy a compartir el video o el enlace del video que se va a transmitir por la televisión a través del grupo de WhatsApp. Entonces, en ese video les van a plantear estos retos, ¿no? Primero, explicar el legado de Caral como civilización. Y para este caso tienes que considerar su ubicación, dónde se ubicaba, ¿no? El manejo de recursos, cómo hacía para obtener recursos, para comerciar, entonces cómo tenían sus alimentos, todo eso, ¿no? Otro tipo de recursos. Cómo se organizaba el trabajo y su organización social, si habían reyes, presidentes, qué cosas había en organización social, cómo era, quiénes gobernaban, o todos eran iguales. O sea, hay que estar atentos a lo que van a poder observar en el video. Y luego eso explican, ¿no? Un pequeño texto explica, ¿no? Sobre la civilización Caral. El segundo punto es dibujar lo que más te impresionó de la civilización Caral. Te puede impresionar la pesca, quizás sus construcciones, quizá sus estatuas, sus monumentos religiosos, tantas cosas, no sé. Entonces, lo que más te impresionó, haces un dibujo y luego, como siempre, fotografías tus evidencias y me las envías por el WhatsApp. Eso sería todo de momento, estimados estudiantes del primer año. Estamos atentos entonces a sus trabajos y estamos también prestos para servirles como acompañantes y brindarles la retroalimentación y absolver sus dudas e inquietudes. Cuídense mucho y nos vemos en otra transmisión.